Hola a todos, hoy en el profe de historia, la crisis del clásico terminal maya, es decir, el famoso colapso maya. Hola a todos, hoy en el profe de historia estudiaremos un tema sumamente interesante, un tema que ha apasionado a los maístas de todos los tiempos. Es un tema que tradicionalmente se ha conocido con el nombre de colapso maya, pero que en este video vamos a manejar más bien el concepto de crisis del clásico terminal maya. Algunos conceptos que están relacionados con la temática que vamos a abordar hoy están claramente definidos, como por ejemplo el concepto de colapso. Hay una larga tradición en la literatura mayista que ha abordado ese tema desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque estos primeros mayistas, cuando se dieron cuenta de este fenómeno, le llamaron colapso. Lo que sucede es que este colapso, este concepto de colapso puede traer graves problemas, porque de hecho se puede confundir con desaparición y derrumbe, y ahí se empieza a cuestionar el mundo actual de los maístas ese concepto, porque si se toma al pie de la letra, se puede llegar al extremo de lo que mucha gente hoy considera como pensar que los antiguos mayas desaparecieron. Situación que en este video vamos a tratar de explicar claramente. Los antiguos mayas no desaparecieron, simplemente se transformaron. Otros conceptos más actuales que se están utilizando con mucha fuerza actualmente son el concepto de abandono, transformación y transición, porque eso fue lo que ocurrió en el clásico terminal maya. Por supuesto que los estudiosos hoy nos hablan de esa transformación social que acompañó este proceso, que fue crítico, por supuesto, pero que no fue un hundimiento ni mucho menos, fue una transformación, porque como bien lo señala Arthur Demarest, las civilizaciones nunca mueren. Un aspecto muy importante para tocar el tema del clásico terminal y el famoso colapso evidentemente va a ser ubicarnos temporalmente. ¿Cuándo ocurrió este fenómeno? Habría que distinguir entonces que hay tres periodos de los cuales tenemos que estar muy claros. El primero es el clásico tardío, que teóricamente va del 600 al 800 después de Cristo. Justamente después vendría el tema que nos interesa, es decir, el periodo llamado clásico terminal, que va del 800 al 900 después de Cristo, para que finalmente venga el siguiente periodo que también interesa mucho porque es lo que continúa después de esta crisis, que es el denominado postclásico temprano, que va del 900 al 1250 después de Cristo. Por supuesto que también es sumamente importante ubicar en qué lugar del mundo maya ocurrió esta crisis del clásico terminal. ¿Por qué? Porque no ocurrió en todo el mundo maya. Es un error grave considerar que ese colapso arrastró a todo el mundo maya. No, evidentemente hay un punto claro que fue básicamente lo que se denomina las tierras bajas del sur. En el mapa están señaladas con el color amarillo. De color blanco están las tierras bajas del norte y de color verde están las tierras altas. De esa manera tenemos que ubicar claramente que el fenómeno ocurrió en las tierras bajas del sur. ¿Cómo se observó esta transformación o el que se llamó por tanto tiempo colapso? Desde el principio de las investigaciones de los maístas del siglo XIX y principios del siglo XX, ellos se percataron que efectivamente había ciertos patrones. Por ejemplo, que cesó la actividad constructiva, que ya no se construyeron más templos, palacios, pirámides ni nada por el estilo, que también se dejó de esculpir monumentos, básicamente estelas, por ejemplo, que hubo un marcado descenso poblacional, eso fue una condición bien fuerte, y que por lo tanto hubo un abandono también de los sitios mayas. Por ejemplo, acá hay algunas muestras de cuándo fue que se dejaron de esculpir en algunas ciudades mayas. El ejemplo clásico sería Tikal. La última estela esculpida es la estela 11, que data del año 869 después de Cristo. En Ceibal, también en el Petén,
la estela 13 se levantó en el año 889 después de Cristo, mismo año en el que se levantó o erigió la estela 12 de Uashactún. Esto significa que estamos justamente en el periodo estudiado, es decir, el clásico terminal. Por supuesto que siempre lo más relevante en cuanto al tema del clásico terminal y el fenómeno de la crisis, lo que se ha denominado colapso, van a ser las diversas hipótesis que se han planteado al respecto. Ha habido muchísimas hipótesis. Por ejemplo, los primeros maístas, cuando empezaron a estudiar el fenómeno, pensaron que evidentemente había habido una crisis tan profunda que ellos hablaron de un colapso, de una desaparición prácticamente. Y de esa manera a este colapso repentino, ellos le pusieron como posibilidades los terremotos, las guerras, las pestes, huracanes y ese tipo de catástrofes apocalípticas. Más adelante aparecen, por ejemplo, ya algunas ideas de hipótesis como, por ejemplo, las invasiones. ¿Por qué? Porque digamos que en algunos sitios mayas hubo evidencia de que las ciudades se protegieron en esta época del clásico terminal, se protegieron de una manera especial, como por ejemplo crearon murallas defensivas, como ocurrió en el sitio Aguateca. Y esas murallas también estaban alrededor de la zona residencial del palacio del gobernante. Por lo tanto, había esa especulación, ¿por qué están protegiéndose? Y, por ejemplo, se tiene evidencia de que en el Palacio de Aguateca había signos de violencia, había signos de que había una destrucción premeditada, y la pregunta que todo el mundo se hacía entonces ha sido siempre esta: ¿quién provocó esa destrucción? ¿Fue una invasión extranjera o fue una invasión de una ciudad, de un sitio vecino? Queda la pregunta latente. Por supuesto que en todo tipo de colapsos o crisis siempre se tiene que hablar del tema sociopolítico. ¿Por qué? Porque las sociedades generan conflictos. Y por ejemplo, un clásico conflicto era entre las élites mayas y los campesinos, que por supuesto estos eran la mayoría. De pronto las élites ya no fueron suficientes para los campesinos, ya no estaban rindiendo lo que ellos esperaban y es probable que hubiese un levantamiento de carácter popular. También es muy probable que dentro de esas crisis sociopolíticas apareciera el fenómeno de las crisis entre las mismas élites, que una élite a lo interno se peleara con otra élite por el poder, por ejemplo, y eso generaría roces complejos. Por otro lado, también a lo externo, es decir, de un sitio a otro, de una ciudad a otra, pudo haber habido conflictos graves y de hecho hubo guerras, hubo fenómenos militares documentados totalmente. Uno de los más conocidos y probablemente el más fuerte, porque se trata de las grandes superpotencias del mundo maya, es el que ocurrió justamente entre Tikal y Calakmul. Por ejemplo, cuando se toca el tema de la crisis sociopolítica, vale mencionar que se han hecho estudios recientes. Por ejemplo, allí en Cancuén, en este sitio de Petén, aparece una situación bien interesante. Por ejemplo, cerca del palacio hay un depósito conocido como la Reserva Sur, una reserva sur de agua, y en ese depósito fueron localizados evidencias de esqueletos que sufrieron violencia. Y después se averiguó que todos tenían genéticamente una relación, es decir, que eran familia y que probablemente eran de la familia real. Esto ya dio una pregunta clave: ¿por qué fueron violentados? Y justamente muy cerca de esa reserva fue encontrado el entierro del gobernante del señor sagrado Caan Mash en este sitio Cancuén. Lo curioso de este entierro es que no fue con toda la pompa, con todo lo acostumbrado de los entierros de las élites y principalmente de los señores sagrados, sino fue un entierro muy superficial. Probablemente esta superficialidad a la hora del enterramiento indicaría que si bien se le quiso dar algún tipo de honor, no fue el que siempre se había hecho. Por lo tanto, queda la especulación: ¿quiénes lo enterraron ahí? ¿Fueron la élite contraria o fueron sublevaciones de los campesinos que provocaron este tipo de fenómenos que están abiertos, por supuesto, al debate? Otro de los temas que se ha tomado como posible, es decir, una hipótesis muy, muy interesante, ha sido la sobrepoblación. ¿Por qué? Porque se estima que al sobrepoblarse los antiguos mayas tuvieron dificultades
para el mantenimiento de esas grandes masas de personas que probablemente ya la tierra ya no era suficiente para darles alimento a tantas personas. Por supuesto que en temas actuales que todo el mundo está preocupado, estamos preocupados por el calentamiento global y todo ello, obviamente siempre va a haber va a existir la pregunta, ¿y también pudieron haber tenido los mayas una crisis ambiental? Y obviamente hay respuestas, por ejemplo, hipótesis que plantean que el uso excesivo de la roza llevaría a un colapso agrícola y por supuesto, provocaría esa crisis, ese colapso social. Cuando se toca el tema de la deforestación, hay que pensar que también pudo haber sido uno de los fenómenos que provocó esta crisis. ¿Por qué? Porque los antiguos mayas que vivían en la selva definitivamente necesitaban de árboles para crear sus campos de cultivo, pero también necesitaban de esta madera, de esta leña, para su propio consumo y también para crear cal. Y esta cal era muy necesaria en la construcción de estos grandes edificios y algunos estiman que el uso excesivo de esta madera, de esta leña, pudo haber provocado también una crisis de grandes dimensiones. Cuando se va a Tikal y se observa la selva verde, es dudoso pensar en eso. Sin embargo, las probabilidades de que se llegara a un punto de quiebre, es decir, que ya no se pudiera recuperar la cubierta forestal, están ahí como una hipótesis muy interesante. Por supuesto que el tema de la sequía, ahora que el mundo está viviendo etapas de sequía alternas, es decir, que hay épocas de mucha lluvia y otras épocas de sequía, también es interesante voltear a ver estas posibilidades. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que durante este tiempo del clásico terminal hubo periodos prolongados de sequía. Uno de los que ha investigado esto ha sido justamente el arqueólogo Richard Gill, quien ha planteado que esta crisis sí fue muy profunda. Él habla de una sequía prolongada, es decir, que en esta área del mundo maya dejó de llover o llovió muy poco, esa es la realidad. Por lo tanto, esta evidencia científica que se tiene a través de este tipo de estudios demuestran que en este periodo que estamos estudiando se presentaron las peores sequías del mundo maya en los últimos 7,000 años. Claro que esta crisis se puede estudiar muy fácilmente. Al haber menos precipitaciones, por supuesto por el aumento de la temperatura, hay menos producción, por lo tanto hay menos alimentos y eso va a generar una crisis social. Algo fundamental a la hora de tocar el tema del llamado colapso maya, es decir, esta transformación del clásico terminal, es mencionar algo que es fundamental. Los antiguos mayas no desaparecieron. Mucha gente repite que los antiguos mayas desaparecieron, que ese abandono de las tierras bajas mayas del sur fue confundido con una desaparición y mucha gente repite esto incluso en el ámbito educativo. De tal manera que ante eso surgen teorías absurdas como las famosas teorías alienígenas, según la cual los antiguos mayas fueron abducidos por alienígenas. Imaginémonos a qué nivel se ha llegado de estar pensando en ese tipo de absurdos. Por supuesto que para cerrar el tema, lo más relevante es considerar que no hay una sola hipótesis dominante, que en el mundo actual de los maístas nadie se decanta por una sola causa, sino que por el contrario, la mayoría de los maístas actuales están planteando que el fenómeno de la crisis del clásico terminal se debió a la multicausalidad, es decir, que hubo muchos factores que intervinieron y que por lo tanto hay que darle un peso específico a cada uno de ellos. Si bien la sequía aparece como un fenómeno que está ahí presente desde el punto de vista científico, esta sequía no podía haber sido la única opción para llegar a tan grave crisis. Y a partir de eso habría que conjuntar que además de la sequía está, por ejemplo, la sobrepoblación que ya hemos mencionado, la deforestación, la crisis del sistema de Rosa, la crisis política, las crisis militares y todos esos factores unidos van a provocar una crisis de grandes dimensiones. Lo interesante al final es que los mayas, como ya dijimos, no desaparecieron, sino que migraron buscando otras opciones.
y en esa migración va a producir un nuevo acomodamiento, un nuevo orden social, que justamente es el tema de lo que se llama más adelante el posclásico maya. Muchas gracias.